Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es lo que sucede cuando descubres que, por venir al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 con control de cámara por 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Me dejaron mudo, ¿eh? Santander, es el momento. En la provincia de Córdoba crecen los sabores que nos identifican, productos que son el alma de nuestra gastronomía, sabores que llegan directos a tu mesa. Descúbrelos en la Feria Sabor a Córdoba, del 28 de noviembre al 1 de diciembre en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Córdoba y Prodeco, Diputación de Córdoba. Pues una noche de estado de alarma más, es 20 de noviembre, es miércoles, y estamos aquí con ustedes para contarles que hoy es una fecha especial. El 20 de noviembre es la coincidencia de dos fechas, de dos fallecimientos que se separan en el tiempo por una cantidad de decenas de años importante. La primera, el 20 de noviembre de 1936, con el asesinato de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, y la otra fecha es la del 20 de noviembre de 1975 con la muerte natural del generalísimo y jefe del Estado de España, Francisco Franco Bahamonde, también fundador de la Legión y bueno, general que venció en la guerra civil y que fue capaz de poner a España pues en la senda de la recuperación y en la senda de la paz social y bueno, hay quien dice que todavía incluso estamos viviendo de las rentas de aquella época, que nos estamos comiendo lo que hicieron generaciones pasadas, especialmente a partir de esos años de recuperación, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Ya había quedado atrás la Guerra Civil Española, pero España no pudo afrontar la senda de la recuperación hasta que acabó, además, también la Segunda Guerra Mundial. Y ahí sí, ahí los españoles empezaron a arrimar el hombro todos juntos, en un mismo objetivo y un mismo horizonte, que era el de ganar la paz social, de buscar todos trabajo, trabajar con ilusión por sus familias y por el entorno, por la defensa de lo colectivo. Y en ese punto es en el que a la muerte de Franco, pues eso tiene una transformación a la inversa. Se hace un recorrido inverso, se va otra vez a la fragmentación, y la Constitución Española de 1978 pues trajo la ruptura con todo el sistema anterior. Hay quien señala también a traidores en ese periodo que se llamó la transición, con todo el legado de lo anterior, y otros pues que lo plantean como una evolución del sistema anterior. También mucha gente que empezó a votar a partir del 78 en las elecciones que hubo, pues cuando apostaron por ejemplo, por Unión de Centro Democrático, pensaban que lo que estaban dando era continuidad al régimen anterior, validándolo con su papeleta de voto, algo que se había hecho pocas veces durante la etapa del generalísimo Franco, y es verdad que ese ensayo electoral, con muchas caras que eran visibles ya de las últimas etapas del franquismo, incorporadas a la nueva etapa partidista, pues esa etapa partidista que llevó a la situación que estamos actualmente, ¿no? Luego la Constitución empezó a repartir las competencias y ya vemos que España se ha convertido en un país en el que hay pocos valores que defender, y pocos valores tenemos todos ya también. O sea, las propias competencias. Hemos visto cómo los militares se han acantonado en la frontera de Valencia porque estaban esperando la autorización para actuar en la fase de emergencia, como si fuera otro país, como si fuera que estuvieran atendiendo a Túnez o a Bélgica, esperando que las emergencias regionales les llamaran para pasar con sus fuerzas de emergencia. No nos imaginamos tampoco un cirujano en las emergencias de un hospital pidiendo permiso al director clínico del momento o al de la hora que le tocara para actuar en una emergencia, por ejemplo, de un accidente de tráfico o de un infarto de miocardio. Las emergencias y las urgencias están para eso.
Tenemos una noche larga, porque ya decimos que aquí se conmemoran varias cosas. Siempre ha sido una fecha, el 20 de noviembre, memorable, y en esa fecha es en la que estamos. Tenemos unos invitados de sección que han hecho el esfuerzo, aparte de otros muchísimos esfuerzos, porque con algunos he coincidido ya esta semana. Martín Inestrillas, muy buenas noches, no buenos días. Buenas noches, buenas noches. Estabas en el mismo sitio hace un par de días y yo estaba en el mismo sitio también, pero era por la mañana. Era por la mañana. José Luis García Castañeda, muy buenas noches también. ¿Qué tal? Gran amigo encantado de estar aquí. Y camarada, yo sabía que sí, que sabía que lo ibas a hacer. Norberto Pico, muy buenas también. Pues muy buenas noches y lo primero pedirte disculpas por haberte desplazado. Ocupo el centro de una de las cámaras de tal manera que alguien pensaría que soy yo el conductor del programa, bueno, y nada más lejos. Y eso de que ocupas el centro es muy sospechoso, pero bueno, podría ser bueno, que lo estés intentando ocupar el centro. No estaría mal tampoco, ¿eh? Sí, dado que no me quiero situar ni a la izquierda ni a la derecha. Izquierda, ni a la derecha, ¿no? Pues el centro. Bueno, yo soy a tu izquierda ahora, no, si tú eres el centro, yo soy a tu izquierda. O sea, imagínate. Lo que es indudable es que Jesús está a mi derecha. Eso ya, sabía que lo ibas, sabía que lo ibas puesto a huevo, es una bromita. Jesús García Conde, muy buenas noches también. Buenas noches y que Dios les dé el descanso eterno y a nosotros nos lo niegue hasta que no sepamos cosechar para España los frutos que siembra su muerte. Oye, y tenemos un invitado tamén al otro lado de la línea, que es Jesús, que también le vamos a intentar incorporar ahí con ese cartel fantástico que siempre se lo pone detrás. Pero Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, bien acompañado te veo, José Luis. Hombre, y en la distancia también, ¿eh? Sí. Sí, además una noche histórica y seguro que vamos a decir cosas que, aunque a la mayoría de nuestros oyentes y televidentes habituales no les extrañe mucho, cuando este vídeo empiece a moverse por todos los sitios que se va a mover, dirán, pero madre mía, ¿cómo puede haber tanta gente que piensa lo mismo en el mismo sitio? Pues sí, aquí estamos. Hombre, hay más gente de la que parece y muchos que no muestran su opinión, pues probablemente también por desconocimiento, incluso por miedo, por temor, por no señalarse, en fin, con tantas cosas que estamos viendo. Vamos a hacer un recorrido, vamos a atender en unos minutos también al general Juan Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, que nos va a contar un poco también el punto de vista de la Fundación, en qué momento está. Pero yo sí quiero hacer un repaso, vamos a hacer una ronda desde el inicio de la presentación, Martín, un poco por el significado de la fecha, ¿no? Un poco es una coincidencia en fechas, ese analizar también y ver un poco en perspectiva histórica ese pasado que ha quedado atrás y que probablemente no será recuperable, ¿no? Lo que hay que hacer es de ahí intentar pegar un salto, hacer una catapulta al futuro y ver que de lo que queda de España qué se puede volver a hacer, ¿no? Bueno, yo creo que son compatibles las dos cosas, ¿no? Toda organización, todo ser humano y toda organización tiene derecho a recordar a sus muertos, especialmente a aquellos que se los arrancaron en los albores del movimiento y que se los arrancaron además de la forma que se los arrancaron, ¿no? Asesinándolo a tiros porque sí, porque era quien era y nada más. Pero eso es perfectamente compatible con que 80, 90 años después esa fecha nos sirva para recordatorio, para poner pie en pared, para empujar hacia adelante y para hacer cosas. Y buena prueba de ello es que nosotros en estas fechas estamos convocando las mismas convocatorias, las mismas manifestaciones, las mismas cosas, pero diría que con mensajes distintos, ¿no? Es decir, estamos aunando el recuerdo a nuestros fundadores, a nuestro fundador en este caso, con el recuerdo, con la necesidad de implicar eso, de imbricar eso en la sociedad actual y de recordar que más que nunca nuestra organización está más viva que nunca. Es más, es probablemente la más joven de todo el panorama, es decir, que los movimientos liberales, los movimientos comunistas, los movimientos marxistas, son, a pesar de que muchas veces se nos dice que es que la falange huele a viejo, la realidad es que es la más moderna de todos ellos. Existían mucho antes los demás. Nosotros no hemos tenido grandes oportunidades de hacer cosas, pero no hemos dejado de hacerlas durante toda nuestra existencia y ese es nuestro planteamiento actual. Así que sí, es una fecha para el recuerdo, pero también es una fecha para la reivindicación y están las cosas en España y en el mundo como para no hacer reivindicaciones profundas, ¿no? Claro. José Luis, tocayo. Bueno, yo creo que es una fecha para recordar en la historia, es decir, mucha gente podrá ser más o menos falangista y podrá ser mucho más o menos franquista, pero la realidad es que es una fecha para recordar en la historia, es decir, mucha gente podrá ser más o menos falangista y podrá ser mucho más o menos falangista, pero la realidad es que es una fecha para recordar en la historia, es decir, mucha gente podrá ser más o menos falangista y podrá ser mucho más o menos franquista, pero la realidad es que es una fecha para recordar en la historia, es decir, mucha gente podrá ser más o menos falangista y
pero evidentemente es una parte de nuestra historia que debemos de recordar y de, por supuesto, proteger. Es decir, porque el que pierde parte del conocimiento de lo que ha pasado en la historia es incapaz de defender lo que viene por delante, ¿no? Entonces, hoy amanecíamos con una noticia con que Bildu, es decir, los etarras y el PSOE en Navarra han pactado destruir el monumento a los caídos en Pamplona, ¿no? Precisamente hoy, ¿no? Porque ellos prefieren que sean estas fechas tan grandilocuentes para contrarrestar lo que otros con criterio pueden llegar a hacer, ¿no? Y son mentirosos porque ese monumento está protegido, ese monumento ya ha sido desacralizado, se han tapado sus frescos, se ha sacado a Emilio Mola, al general Mola de allí, se ha sacado al general Sanjurjo, es decir, lo que se está haciendo con el Valle de los Caídos ya se hizo con el monumento en Pamplona y verdaderamente ellos ahora mismo lo que hacen es propaganda porque no pueden hacer nada porque nosotros ya hemos iniciado el procedimiento para que se declare bien de interés cultural, con lo cual no se puede derribar, pero lo que quieren hacer es derribarlo y tumbarlo. Entonces yo creo que hoy es un día para reivindicar la defensa de nuestra historia, de lo que ha sido España durante los últimos 80, 90 años y que no sea motivo de más discordias y las discordias las plantean los que las plantean siempre, es decir, las plantean ellos, es decir, las plantean los rojos, las plantean los globalistas, los azules del Partido Popular blanditos, etcétera. Es decir, creo que hoy es un día para que nos acordemos de nuestra historia y no conmemoremos el fallecimiento de nadie, sino que reivindiquemos la figura de esas personas que hicieron lo que fue un próspero país durante mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Norberto. Bueno, a ver, para mí el 20 de noviembre es una fecha con dos significados. En lo personal, dado mi condición de falangista, pues un recuerdo siempre a la persona que a mí me hizo interesarme por la política en la manera en la que yo me intereso. Yo cada vez que tengo la oportunidad digo que no me gusta la política. Es más, cada vez la detesto con mayor ahínco, pero he venido a la política para tratar de defender algunos valores esenciales que hoy están no solamente cuestionados, sino negados y trato de combatirlo, esos contravalores que se han impuesto pues a través de la política. Para mí, José Antonio Primo de Rivera, más allá del promotor de una colección de propuestas políticas, económicas y sociales que son, desde mi punto de vista, absolutamente válidas y vigentes a día de hoy, pues es un modelo a seguir desde el punto de vista del ejemplo personal, ¿no? Y ese ejemplo personal que al final le condujo a tener que entregar su vida, fusilado, asesinado, en aquella madrugada del 20 de noviembre de 1936. Y luego es una fecha para mí para el análisis político, porque, claro, hasta ahora os habéis centrado en lo que había hasta el 20 de noviembre de 1975. Yo, lamentablemente, me centraré en lo que hay desde el 20 de noviembre de 1975, porque esa es la fecha, el pistoletazo de salida de la podredumbre física y moral de la España actual, ¿no? Es donde empiezan todas las divisiones, es donde empieza la entrega de nuestra soberanía, es donde empieza a difundirse esa derrota moral, a esa donde se empieza la disolución de la familia. Todo eso tiene un pistoletazo de salida y es con la muerte del entonces jefe del Estado, Francisco Franco, ¿no? Ya va para casi 50 años, ¿vale?
La obra de Francisco Franco yo creo que era de una solidez que ni siquiera en estos 50 años de derribo pues han terminado de liquidarla, aunque están, digamos, haciéndolo con todo el ahínco. Aún es verdad que hay muchos españoles que disfrutamos de algunas de sus obras, por ejemplo, de la seguridad social, por ejemplo, de algunas todavía ventajas laborales como trabajadores, aunque se han ido demoliendo una detrás de otra. Y luego, bueno, pues por ir a lo más reciente, pues algunas de las obras hidráulicas que promovió el régimen de Francisco Franco, pues han salvado la vida a cientos de valencianos, ¿no? Entonces, ya digo, yo creo que es una fecha para el análisis político de un régimen, el del 78, que realmente pues empezó con la muerte de Francisco Franco y que el año que viene, ahora ya 50 años. Yo me crié en la transición en un periodo en el que se nos hablaba de que 40 años era un periodo larguísimo. Pues si 40 años eran larguísimos, imagínate estos 50. Se nos están haciendo bola, ¿vale? Esto no hay quien se lo trague. Esto es un inmasticable. Y además todo hace prever que va a ir a peor. Así que el año que viene, en ese 50 aniversario, pues será otra vez un buen momento para que programas como este pues reflexionen acerca de todo esto. Y además haciéndolo no con nostalgia, que no es que a mí me parezca mal que haya alguien que tenga nostalgia, sino incluso como un gesto actual de rebeldía política, porque hay que recordar que hablar de estas cuestiones está perseguido jurídicamente, hay todo un entramado legislativo, algunos de nivel nacional, otros de nivel autonómico, que persiguen el recuerdo de personajes y fechas históricas. Entonces, hablar de ellas precisamente es arriesgarse a ser sancionado, arriesgarse a ser multado, y en ese sentido pues es un ejercicio de rebeldía. Así que nada más de actualidad que esta rebeldía política, que significa hablar del pasado reciente de España. Hombre, incluso las misas hoy que se estaban celebrando las querían meter dentro del saco de la rebeldía política. Eran perseguibles por la ley de memoria que se llama ahora democrática, la ley de memoria histórica. Jesús García Conde. Buenas noches. Yo intentaré ser más breve, pero al mismo tiempo, en fin, como soy de ciencias, intentaré ser exacto, pretende ser exacto, ¿no? Y no, ir directamente a las cuestiones. Hay 50 años casi de la muerte de Franco, 88 de la muerte de José Antonio, y sigue habiendo misas por Franco y por José Antonio, como acaba de pasar ahora en Velázquez, que están llenas. Cuando hayan pasado 50 años de la muerte de Aznar o de cualquiera de los que ahora se glosan, no habrá ni los restos y no habrá ni gente para llenar la capilla del tamaño de la duquesa de Alba. Es decir, eso da una dimensión de la grandeza de las dos figuras de las que estamos hablando. Como Norberto se ha referido a una cuestión personal, yo voy a decir también la mía, y es que, y encima, José Luis García se llama igual que mi padre, José Luis García Conde, en el caso de mi padre, y yo venía con José Luis García Conde cuando yo era muy pequeño a las conmemoraciones que había en la Plaza Oriente o en San Juan de la Cruz, y yo venía de la mano con él, y yo tengo un recuerdo muy grato de todos esos domingos de noviembre, con la luz de Madrid de noviembre, que es claramente la más bonita de España, una luz discreta y que a mí me gusta tanto porque me recuerda a esta luz que se abre paso frente al tenebrismo de la España que ha arrancado desde el 75. Es decir, hay una metáfora, hay que ver. Bueno, luego, en cuanto a lo que ha dicho José Luis, efectivamente este régimen trata de derribar cosas que no son derribables. España es irrevocable y nosotros, los que estamos aquí, estamos también para reconstruirlo todo, para reconstruir los embalses que han tirado, las cruces que quieren tirar, reconstruir la dignidad y el orgullo de los españoles. Y esa dignidad y el orgullo de los españoles, yo veo que en la juventud que ha ido a Valencia, miro a Martín porque hemos ido los dos persiguiéndonos en las furgonetas a Valencia. No por la juventud, sino porque él ha ido, ¿no? No, pero bueno, es que la juventud está en nuestras filas y la juventud, la juventud no es solo una cuestión temporal, sino es algo, de esto también hablaba José Antonio y hablaba Franco también cuando se refería a los jóvenes de España, que es una condición de no darse por vencidos, de no hacer los cálculos, de decidir
cuando sea decir con el corazón y con todo lo mejor que pone en juego un ser humano. Es decir, sin el cálculo, sin el pensamiento viejuno, azul claro, como el que tú te referías hace tiempo, que piense la institucionalidad y la conveniencia del momento. La juventud es otra cosa. Y esa juventud es la que necesita los símbolos y los héroes y los mártires, y hay una parte de esa juventud que ha elegido como héroes y como mártires a los de Paracuellos, que celebrábamos el domingo, y a los héroes que hoy conmemoramos o cuya muerte hoy conmemoramos. Esa juventud es la que ha desafiado también los símbolos surgidos del régimen del 78, y esa es la juventud que está en nuestras filas y a esa nos abonamos, a la que es una juventud en el tiempo y a la juventud de los que no damos nada por perdido. Pues Jesús, bueno, desde los estudios, David, me avisáis cuando tengamos al general Chicharro ahí. Jesús Muñoz, tu visión de esta fecha, ¿no? Yo sé que va a coincidir en rasgos generales con la del resto de los compañeros y de mesa y bueno, es un poco el punto de vista. Sí, por decir algo distinto, yo desde hace muchísimos años he hecho mía una frase cuando llegaba este 20 de noviembre en los distintos actos a los que he acudido, y decíamos aquello de un día de homenaje y 365 días de lucha. Y algunos hemos intentado que esto haya sido un poco el leitmotiv de nuestro día a día. Es decir, llegan fechas emblemáticas, llega el 20 de noviembre, que coincide con el fallecimiento del general Franco en una cama de la Seguridad Social que él crea, y coincide con el aniversario del asesinato de José Antonio Primo de Rivera. Y cuando hablamos de esos 365 días de lucha, vamos a, por decir algo positivo en esta primera intervención, veo que estamos recogiendo frutos. Yo creo que si se hiciera un análisis de lo que se hablaba de Franco y de José Antonio hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, ahora se habla mucho más y se habla bastante mejor. Es decir, los enemigos de España, el régimen de 78 con todos sus voceros, siguen echando bilis, siguen mintiendo, siguen calumniando sobre las figuras de ambos personajes históricos, pero cada vez hay más gente en España que siente unos admiración, otros simpatía, otros curiosidad. Esa curiosidad te lleva a la simpatía te lleva a la admiración, incluso esa admiración y simpatía te lleva a la militancia. Sí, Jesús, un minuto. Discúlpame, sí, porque acaban de enlazar con el general Chicharro y le quiero dar paso, pero te recupero luego después. Es que si no se nos marcha el general, que sí le quiero preguntar. Él es presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, que bueno, que es quien soporta todavía sobre sus espaldas la memoria de quien fue jefe del Estado. Mi general, muy buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis. Juan, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Sí, claro, un placer. Mira, precisamente de lo que estaba oyendo justo ahora, mira, salgo de una misa funeral por Francisco Franco, de aquí en la calle de Velázquez, y la iglesia estaba abarrotada. No he visto yo tanta gente en una misa desde hace mucho tiempo, no cabía un alfiler. Y lo que es más llamativo, una gran cantidad de chavales jóvenes, muchísimos, que me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, esto es lo primero que yo quería decir ahora, justo a propósito de lo que estaban hablando. Mi general, yo sé que la labor principal de la Fundación es el del mantenimiento de la memoria, también los estudios y los trabajos históricos, el mantenimiento de un archivo muy importante y del análisis y del estudio del legado del general Franco como jefe del Estado y también con esa labor de impulso de España hacia un futuro que ya ha quedado suspendido en su labor, ¿no? Pero ese mantenimiento de ese legado. ¿Puede haber proyección de todo esto? Es decir, ¿es una fundación y el trabajo que están ustedes haciendo que solamente se refiere al pasado o también tiene una labor de proyección intelectual y de trabajo para, bueno, hacer prospección de cara al futuro y dejar sentadas las bases para que alguien lo pueda utilizar de forma positiva? No contamos la historia, contamos una historia que quieren borrar, una historia que nos quieren quitar de en medio. Es decir, borrar la historia en definitiva.
si esto tiene proyección de futuro, pues yo espero que sí, porque alguien tiene que saber qué pasó en España entre el 39 y el 75. Y eso es realmente lo que nosotros contamos. Y ahora hay mucha gente porque se está empezando a dar cuenta de todo esto, ¿no? Mira, estos días, precisamente con la tragedia tan grande que ha sucedido en Valencia, la gente se da cuenta de cómo tenemos una clase política que se dedica a tirarse los trastos unos a otros. Ahí hay 300 muertos o desaparecidos y todavía no ha dimitido absolutamente nadie. Y es increíble, la gente lo que quiere es eficacia y vuelcan los ojos realmente, sobre todo en Valencia, porque la gente mayor que se lo ha contado a los hijos, ¿qué pasó en el 57, por ejemplo, no? Bueno, pues todo eso, cara al futuro, ¿tiene proyección? Pues sí, evidentemente nosotros no proclamamos de ninguna de las maneras, porque además nosotros no somos ninguna plataforma política ni nada parecido, ¿no? La vuelta a España de un régimen que es irrepetible, ¿no? Fue circunstancial en la historia de España, pero desde luego lo que sí queda y quedará por el futuro son las obras. Es decir, los hombres pasan, pero las obras quedan. Y los españoles se están empezando a dar cuenta de ello. Lentamente, pero evidentemente yo creo que sí. Hoy se querían prohibir incluso las misas, ¿no? Se han señalado las misas en la memoria de José Antonio Primo de Rivera, por el general Franco, en la fecha que bueno, todos los años han venido haciendo, ¿no? Todos los años desde que murió Franco. Pero esas misas ahora mismo están siendo también perseguidas, ¿no? Por supuesto, pero por desgracia, encontrar hoy en día una iglesia, una parroquia que quiera hacer un funeral, una misa, no es un funeral, una misa en recuerdo del alma de Francisco Franco, es tarea casi imposible. Ya desde hace 2 o 3 años tenemos designada una parroquia ex profeso por parte del arzobispo de Madrid, pero consecuencia de que en su día nos pusimos serios con el arzobispo entonces, el señor Lesoro, y le dijimos que estábamos dispuestos a lo que sea para que eso sucediera. Entonces se asustaron y efectivamente nos designaron una parroquia donde procuran que sea de lo más light posible de la mención a Francisco Franco, aunque realmente hoy hay que reconocer que sí lo han hecho, y así ha sido. Pues hay que animar a esa Fundación Nacional Francisco Franco, don Juan Chicharro, para que continúe con su labor en lo que se pueda. Hoy hemos estado asistiendo en las últimas horas también al cierre de canales en redes sociales, de YouTube, por ejemplo, el de Iker Jiménez y el del coronel Pedro Baños también en la red Twitter, y hay una persecución abierta también a que uno se pueda expresar con libertad y pueda decir un poco lo que quiera o plantear incluso una opinión, o no digo ya una cuestión de criterio histórico, ¿no? Hay muchos historiadores que se están autocensurando para no referirse a determinados periodos históricos porque es mejor no hacerlo. Esa es un poco la clave. También se está persiguiendo a su fundación, ¿no? Con el tema de la previsible disolución, o por lo menos la intención que tienen, ¿no? No, una intención clarísima. Pero aquí este problema sobrepasa realmente al de la propia fundación. Aquí el problema que tienen que darse cuenta los españoles es que de lo que se trata es la defensa de la libertad. Se trata de la libertad de las personas para opinar, expresarse y pensar lo que uno quiera. Ese es el gran problema que hay. Es decir, si yo estoy convencido que si en España perviviera, el que yo creo que ya no pervive, el Estado de Derecho, nosotros estaríamos ahora muy tranquilos fumándonos un puro. Pero como resulta que España ya no es un Estado de Derecho prácticamente y estamos sometidos a una tiranía ya casi marxista y desde luego dictatorial, pues esto es lo que está pasando. La defensa de la libertad de los españoles a opinar lo que cada uno quiere. Porque la Fundación Franco o Franco a cada uno le podrá gustar más, le podrá gustar menos, pero nadie nos puede quitar a nosotros nuestro derecho, que son además, por cierto, son derechos fundamentales plasmados en la Constitución. Pero claro, se lo saltan toda la torera estos individuos y así estamos. Pues don Juan Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, le deseamos que tenga una buena noche y le agradecemos muchísimo que se haya aguantado ahí esos 5 minutos en la calle para atender nuestra llamada. Muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Un abrazo. Buenas noches. Le habíamos quitado la palabra a Jesús Muñoz, se la vuelvo a dar para que terminara su intervención, que no. Discúlpame, Jesús, No hay nada que disculpar. Además, me alegro que haya ratificado el general Chicharro lo que estábamos hablando de que no es un brindis al sol, el decir que cada vez que parece que les está saliendo el tiro por la culata y cada vez acude más gente a los actos, comparado con los años anteriores, a los actos conmemorativos de esta fecha. Él ha ratificado con la misa que ha asistido. Habéis comentado que yo creo que
hacía muchísimos años. Yo no recuerdo de qué fecha había tantas misas el mismo día, bien, sobre todo por José Antonio, que han sido las que yo he visto más publicadas, aunque también me consta que ha habido por Franco. Nuestro amigo del panfleto público, Dalino Albín, ha escrito su vómito habitual relacionado también con cómo se estaban celebrando esas misas y cómo los curas lo permitían. Entonces, eso es cierto que es una situación desagradable, que, por ejemplo, la figura de José Antonio, los mismos que le asesinaron hace 88 años, sean los mismos que luego han profanado su tumba, los mismos que le calumnian, los mismos que mienten sobre su doctrina o la ocultan. Pero también es cierto que se está avanzando bastante en conocer la figura de ambos personajes. Yo me inclino más por lo de José Antonio porque quizá es lo que más la gente me recurre a mí o a mis redes sociales y tal, para informarme. Cada vez hay más gente que me pide opinión sobre libros de José Antonio. Puede parecer una tontería. A mí no me gusta que el Cara al Sol se cante como canción protesta en cualquier sitio, pero sí que es cierto que está siendo una especie de canto de rebeldía y como saben que a los enemigos de España les fastidia muchísimo que se escuche el Cara al Sol, aunque no sean los sitios más adecuados muchas veces los que se cantan, se está utilizando eso como canción protesta. Es decir, creo que les está saliendo el tiro por la culata. Sería mucho mejor que no existiera la ley de memoria histórica, la ley de memoria democrática, no existiera las persecuciones. Creo que este régimen del 78 que presume de libertad es el régimen más liberticida que hay desde el asesinato de 100.000 niños al año. Fíjate si eso es acabar con la libertad, ya que se mata a niños, hasta la persecución de los que tenemos ciertas ideologías, pero, repito, creo que les está saliendo el tiro por la culata en este aspecto porque programas como este hoy me consta que se están haciendo de una manera similar en muchos sitios y antes ya esta fecha pasada desapercibida y hoy al revés. Se ha recuperado también. Ahí lo que queda por ver también, porque todos somos un poco animales políticos, queridos compañeros de mesa, y parece que los únicos instrumentos que hay por el momento para poder intervenir en política y transformar la realidad social es a través de los partidos políticos. Yo no sé si pensáis que esto tiene solución por la vía política, por la vía de la votación, por la vía de esas urnas que nos colocan cada cierto tiempo para estar en la paradoja o en la tristeza de que ahí pensamos que aportamos nuestro granito de arena y que las cosas siguen igual porque hemos tomado parte en ello y tenemos que ser consecuentes. Pero realmente yo no creo que la solución a los problemas que tiene ahora mismo España pueda ser posible a través del ejercicio del voto. Vamos, ese es mi pequeño... No te quepa duda de que no, de que hemos convertido en una especie de dios o de diosa a la democracia tal y como la concebimos en la actualidad. Hemos convertido el sistema métrico decimal en el catecismo y al final el mecanismo por el que se toman determinadas decisiones ha resultado erróneo. La división de las personas y del pueblo en determinadas organizaciones políticas que están capadas de todo tipo de acción porque están gobernadas por sus propias élites y que son las que gestionan todo esto a su antojo, da igual el tamaño del partido, ocurre siempre igual, se ha demostrado su absoluta ineficacia para tomar decisiones, su absoluta ineficacia para gobernar el país, su absoluta ineficacia para tomar decisiones de infraestructuras, para tomar decisiones sociales, es una absoluta barbaridad el ver cómo los supuestos resultados de la supuesta democracia inorgánica esta que padecemos se pueda trasladar cuando la voluntad de lo expresado no se cumple jamás, cuando se gobierna al margen de lo que se decide, cuando lo que se decide se mezcla o se juega o se mete en una coctelera para que termine saliendo un resultado que está previsto. Está claro que no es la solución, que el mecanismo de los partidos, que no es más que una división artificial de la sociedad, no funciona. Que hay otros mecanismos democráticos, por supuesto que hay otros mecanismos democráticos, pero que hayamos convertido a la democracia como la concebimos hoy en el mecanismo unívoco de toma de decisiones es desde luego una barbaridad. Y yo creo que ha quedado patente en cada vez que ha habido que hacer algo importante, ¿no? Yo creo que cada vez podemos referirnos de nuevo a lo que ha ocurrido estos días en Valencia, pero podríamos referirnos en cualquier caso a cualquier decisión a la que tiene que ver con la declaración
unilateral de independencia de Cataluña, a lo que tiene que ver con los pactos llevados a cabo con criminales que están sentados en el gobierno, a lo que tiene que ver con, da igual, es que da igual el aspecto que tomes, que son todos fruto de ese mismo sistema supuestamente democrático y supuestamente de toma de decisiones, el que nos conduce a un abismo de falta de libertad, a un abismo de locura, a un abismo sin futuro y sin horizonte próximo, y desde luego no es el modelo. ¿Cuál tendría que ser? Esa probablemente es una discusión más larga. Nosotros tenemos nuestra propuesta, obviamente, ¿no? Nosotros sí creemos en las unidades naturales de toma de decisiones y están muy claras, pero lo creemos nosotros, lo cree la Iglesia Católica, lo cree la tradición. Todos tenemos un mecanismo muy parecido de toma de decisiones en función de las unidades naturales, en función de la interpretación del derecho natural, en función del bien, de la verdad, de la justicia, de la belleza, de una serie de cosas que se pueden orquestar, no necesariamente porque una mayoría o una minoría queden al albur de unos votos que a su vez ni siquiera tenemos la garantía, aunque lo fueran, pero ni siquiera tenemos la garantía de que se correspondan con la realidad. Y cuando se corresponden con la realidad se manipulan como vemos cada día. Así que no, desgraciadamente este régimen, que es el culpable de toda la situación actual, debe caer, claro que debe caer, y debe caer por un mecanismo que no será probablemente los votos. Ahora bien, dicho esto, dices, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos echamos al monte? No, entonces usaremos todas las armas que tengamos a nuestro alcance, incluida la participación en un sistema que tendremos que destrozar y que tendremos que destruir por la salvación de todos, por la necesidad de salvarnos todos, por la necesidad de resolver esta situación en algún momento. Ahora, en la medida en que podamos hacerlo participando de su sistema, lo tendremos que hacer así. En la medida en que sea abandonando el sistema y dejándolos a su libre, pues eso, que haya unas abstenciones del 90%, pues igual a lo mejor lo podemos hacer. El problema es que desgraciadamente este sistema se retroalimenta. Tú haces una abstención del 90% y las decisiones se toman con el 10 restante. Con el 10 restante. No hay ningún problema. Entonces, hay que tener las herramientas a nuestro alcance para participar sabiendo que el sistema no es más que una trampa y sabiendo que esa trampa hay que destruirla. Si Dios quiera que no tengamos que tomar otras decisiones en el futuro, porque la historia de España, que es repetitiva, nos ha demostrado cómo se hace. Entonces, más vale que cambiemos un mecanismo que, insisto, hace divisiones permanentes y absolutas de nuestra sociedad, que ahora se ha empeñado en hacer divisiones bipolares en todos los aspectos, soberanistas con globalistas, hombres contra mujeres, transgéneros contra heterosexuales, blancos contra negros. A todos. Es el permanente mecanismo del enfrentamiento, que no es otro que el de los partidos políticos. A los valencianos contra el resto de los que no han sido afectados por el obviamente la solución no pasa por ahí. Participaremos en todas, pero esa la solución no pasa por ahí. ¿Quién iba a decir que la máquina del fango nos la íbamos además tragándolas en nuestras propias casas, ¿no? Claro. Decía, la máquina del fango al final se materializa y existe la máquina del fango. Ha entrado la gente el puto fango en sus casas, ¿no? Claro. Aquí yo creo que estamos de acuerdo en la diagnosis de las dos. En lo que está pasando, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es el sistema en sí, el sistema electoral, el sistema político, el sistema partitocrático. Es decir, los partidos no solucionan lo que tienen que solucionar, los políticos son un cáncer para España, ¿no? El tema está en cómo lo solucionamos, ¿no? Es decir, yo voy a dar un paso más a lo que decía Martín, que no lo puedo mejorar en absoluto respecto a lo que ha dicho, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente el sistema está corrupto, está decrépito, no soluciona los problemas de los españoles, disgrega a España, la hace diferente de un valenciano. Es decir, hablabas tú, no sé si eras tú, del ejército puesto en Castilla-La Mancha esperando a ver si entraba en Valencia, ¿no? Es decir, es que eso es alucinante. Acantonado, esperando Sí, acantonados, ¿no? La bandera blanca para entrar. Vale, entonces el siguiente paso que digo yo es ¿qué hacemos? Porque yo estaba hoy en un bar comiendo y estaban discutiendo sobre el soterramiento de la Nacional 5, ¿vale? Y la Nacional 5 viene bien, pero al Estado español, a España, al gobierno español, no le quiere cobrar algo o no quiere cobrar algo. El ayuntamiento de Móstoles, que pertenece a no sé quién, se queja porque no es del mismo partido. Es decir, al final no van todos remando en el mismo sentido. Es decir, y una señora que estaba mirando me decía,
es que van a lo suyo. Y les da igual. Es decir, ellos piensan primero de quién es ese ayuntamiento, del PP, y yo de quién soy, del PSOE. Pues entonces ya no estoy de acuerdo. Y eso es lo primero que piensan. Y eso es lo que ha pasado en un tema tan gravísimo como el de Valencia, y eso es lo que pasa en cada una de las decisiones que se toman en este país. Es decir, al final lo que ocurre es que no se piensa en las personas, no se piensa en los ciudadanos españoles. Al final ves quién habla si dice ciudadanos y ciudadanas. Al final, es decir, al final nos encontramos en que los españoles, en vez de estar protegidos, están sometidos a las decisiones políticas. Ni más ni menos. Y a veces cagaos. Le quiero dar la palabra a Jesús Muñoz, que le tenemos ahí al otro lado, y como no le veo la cara y no veo si reacciona o no a las cosas que estamos diciendo, sé que sí tiene cosas que decir, ¿no? A mí me parece que era muy interesante lo que estaba comentando José Luis García Castañeda, de que bueno, que ahora hay que trabajar también en la defensa de lo colectivo, no que haya esa distancia tan grande entre lo que quiere la sociedad o lo que necesita, que ya a veces es con emergencia y con urgencia. Aquí para que todo funciona muy bien cuando todo hay dinero, todo el mundo trabaja, tiene tarjeta de crédito y consigue préstamos, pero en cuanto esto se perturba o se distorsiona o no hay, o hay una grave crisis como pudo ser la de la pandemia, la del COVID o esta misma de la gota fría en Valencia, nos lleva a una situación en la que vemos que el Estado, la Administración, el Gobierno, ni el central ni el autonómico, ni ninguno, son capaces de reaccionar y no son elásticos, o sea, sencillamente disfuncionan. Cuando todo va bien, todo el mundo tal. Aquí lo único que ha funcionado es, Jesús, la solidaridad de la gente, ¿no? Y esa intención, lo que queda todavía un poco como valores de la defensa de lo colectivo, que yo creo que es, como decía Martín, en lo que hay que abundar y lo que tenemos que potenciar, ¿no? Así es. Redundando también en lo que estabais hablando, de que este sistema político es el enemigo de España, no un dirigente político en concreto, no un partido político en concreto, porque esos dirigentes o partidos pueden pasar, pero el régimen nos lo han metido con calzador o acabamos con él, como decía Martín, o él acabará con nosotros. El tema de solo el pueblo salva al pueblo es un lema que también llevamos diciendo mucho tiempo, pero que ahora se ha visto que es evidente. O sea, por mucho que nos intenten los medios convencionales hacernos creer que han sido las instituciones del régimen las que han ido a ayudar a los españoles, a nuestros compatriotas que lo necesitaban, todo el que ha ido, todo el que conoce a alguien que ha ido, todo el que vive por esa zona o todo aquel que no esté absolutamente intoxicado ha visto que no era cierto. Es decir, el pueblo español es el pueblo de los grandes momentos, que a algunos le estábamos echando la bronca porque no salía a lo que tenía que salir, que es a defender a su nación, a defender la justicia social, a defender la dignidad de la persona. En esta situación ha salido buena parte de él, no todos, también es cierto. Es más, aquellos que no han salido se han dedicado a criticar e insultar a los que salían, ¿no? Poniéndoles pegatinas pegatinas de que si eran unos tales o unos cuales, y que si salían y ayudaban a sus compatriotas eran por salir en la foto. Ellos lo decían desde el sofá de sus casas, ¿no? Pero es que repito que este es el enemigo. El enemigo es el régimen, el que nos ha llevado hasta esta situación. Algunos creo que erran el tiro cuando hablan, no, es que Pedro Sánchez es no. Pedro Sánchez, lo hemos dicho muchas veces, es una consecuencia lógica de este régimen. Como era una consecuencia lógica de este régimen Rajoy, y a su vez lo había sido Zapatero, Aznar, Felipe González o Adolfo Suárez. España en cada momento de su historia, desde que tenemos este régimen, ha ido poniendo a una serie de personajes siniestros que sabían que como el pueblo de ese momento le iba a ir tolerando todo lo malo que hiciera, pues cada uno iba, digamos, apretando el acelerador para la destrucción de España en la medida de sus posibilidades. Ha llegado Pedro Sánchez, ha encontrado una recta enorme para pisar el acelerador y nos ha llevado hasta esa situación infame, ¿no? Entonces, cuando ocurren cosas como estas, yo siempre digo que Dios escribe derecho con renglones torcidos, cuando ha ocurrido esta situación horrorosa, catastrófica, de la mala gestión de la gota fría, que como hemos dicho muchas veces, ha ocurrido unas lluvias torrenciales, pero que si se hubieran tomado las medidas previas, las medidas del momento y las medidas posteriores, las consecuencias no habrían sido esto. Por un lado ha salido
ese maravilloso pueblo español que ayuda a sus semejantes. Hay algunos que están diciendo que en realidad los que han ido a ayudar no ayudaban como voluntarios, sino ayudaban como españoles, porque han visto que había otros españoles que lo estaban pasando mal y su obligación era era ayudar a sus hermanos. Aunque han intentado acabar con la noción de la patria, con la noción de España, veo que no lo han conseguido, ¿no? Pero a la vez que ese pueblo ha estado ayudando, también la gente se ha estado dando cuenta de que el régimen mentía, haciendo que se enfrentaban unos partidos políticos con otros, mientras, como bien decías, no dimitía a nadie, y a la vez mintiendo en si estaban ayudando, quiénes estaban ayudando. Hemos visto ahí a ONGs que no se han manchado ni las botas, porque quizá no les da esto tanto dinero como el tema de la inmigración. Hemos visto a los militares que han tenido que acudir de motu propio, policías, bomberos, que tenían que ir ellos voluntariamente porque sus unidades, dependiendo de las instituciones, no iban. Y entonces se ha visto, y esto le ha dado mucho miedo al régimen, se ha visto que el pueblo, cuando se pone a organizarse, incluso sin ser expertos en esa ayuda que tenían que dar, la han hecho mucho mejor que aquellos que sí que son expertos. Entonces, esa comparación con, por ejemplo, el régimen de Franco o con la doctrina de José Antonio es la que no soportan. Y por eso han hecho estas leyes, como antes comentaba Norberto, estas leyes injustas y sectarias para perseguir a los que pensamos de una manera determinada y además queremos llevar hasta las últimas consecuencias de nuestras vidas esa ideología de la cual además estamos orgullosos. Bueno, que primero Jesús decían que eran pocos, o sea, que los fachas eran pocos, que no era tal, que era despreciable, que no había cantidad. Luego parece que toda parte, incluso en Valencia, las protestas contra el lodo, el fango, las intervenciones tal, parecía que todos eran los que arrojaban piedras o Coca-Colas contra huevos, contra Pedro Sánchez o su majestad el rey. Parece que eran todos unos fachas, y luego se ha demostrado incluso por la Guardia Civil que era gente que estaba cabreada y que eran de los 20 que estaban allí, ¿no? Sí, pero yo quería volver un momento al tema y al título de lo que estamos hablando hoy para no dispersarnos, a pesar de que es cierto. El 20N, claro, que está proscrito y estamos metidos porque se ponen las misas, la Fundación Franco, en fin. Eso es, para no dispersarnos en consecuencias, en hilos que es verdad que parten del 75, pero antes se ha dicho que hay un día para recordar y 364 días de lucha. Bueno, pues dado que estamos en ese día para recordar, sepamos qué es lo que estamos recordando en este momento y no... Sabemos que hay otros problemas, pero también hay 364 días de este programa para poder hablar de eso. Entonces, ¿qué es lo que se está recordando hoy? ¿Qué es lo que creo yo que se está recordando hoy, más allá de lo que después de esta breve intervención diga la misa? Pues es el asesinato de José Antonio Primo de Rivera por un partido que está ahora mismo en el gobierno y que está promulgando leyes para impedir el estudio, impedir el recuerdo de ese al que asesinaron en su momento y el estudio sobre su obra, y luego del fallecimiento de Franco en la Cama de la Seguridad Social. ¿Y qué es lo que significan las dos figuras? ¿Por qué esas dos? ¿Por qué hay más jóvenes ahora que no han vivido, o sea, que han crecido en un sistema que denigraba todo lo anterior? ¿Por qué ahora hay más jóvenes ahora en la misa que ha tenido lugar ahora en Velázquez, o porque hay más menciones en Twitter o en las redes sociales a Franco y a José Antonio? Pues será por algunas de las cosas que significan Franco y José Antonio. José Antonio significa, desde mi punto de vista, porque claro, teniendo aquí al jefe de Falange y a falangistas insignes, si me equivoco, lo decido. No, pues, seguro que no. Pero yo lo que entiendo, para mí, que no soy falangista, al menos no de carné, José Antonio significa la reacción valiente, gallarda, decidida, patriótica, con una conexión a la España eterna y sobre todo también a los valores eternos, al hombre portador de valores eternos, que desafía el marco del año 34. Es decir, que no se cree el marco que le están imponiendo y lo desafía con todo y va y responde a ese marco con todo. Bien. Esos valores eternos es las piedras a las que ahora mismo la gente espera tener, los jóvenes esperan tener como asideros y no lo tienen porque han crecido en una sociedad líquida y ven en José Antonio o una figura a la que unirse, con la que conectar, porque sí proporciona a la figura de José Antonio esos valores sólidos que cualquier joven quiere tener y un modelo de imitación. Eso es lo que yo creo.
una representación de eso, desde mi punto de vista, es que los jóvenes que salían en Ferraz a manifestarse habían desafiado un marco de una sociedad líquida actual que había impuesto unos símbolos y un techo de cristal que no se podía traspasar. Y entonces, es verdad que con dolor, o a veces con... Bueno, pero habían recortado el escudo de una bandera cuyo escudo no sentían que les estuviera defendiendo. Es decir, un joven español que salió en Ferraz decía, señores, mi padre, mi abuelo y tal tenía esto, y yo no tengo nada. Y sobre todo, mi padre y tal tenía el orgullo de pertenecer, de sentirse de la identidad y de la identidad y de la identificación con un proyecto que yo no tengo. Eso mismo es lo que desde mi punto de vista significa Franco. ¿Y es José Antonio y Franco la figura en la que se ven esos chicos? Pregunto yo. Yo no lo sé, pero yo... No, pregunto. Y, bueno, yo creo que ellos de forma muy instintiva intuyen que todo lo que ellos detestan, a su vez detestan a José Antonio y a Franco. Entonces, por reacción, la inmensa mayoría de ellos, no conociendo a José Antonio, no conociendo la obra de Francisco Franco o conociéndolo de forma muy rudimentaria, responden, como decía antes Jesús, pues utilizándolo como símbolo. Oye, si todo aquello contra lo que nosotros nos manifestamos dice que esto, José Antonio y Francisco Franco, es algo terrible, pues a lo mejor es que no es tan terrible. Y además lo utilizan como provocación. Y como decía Jesús, en manifestaciones cantan el Cara al Sol sin ser falangistas, sin saber, digamos, la doctrina nacional sindicalista ni nada. Pero intuyen que es lo que molesta a este régimen que ellos detestan. Sí, yo no lo decía yo no decía José Luis porque se identifiquen. Lo que digo es qué significa José Antonio. Otra cosa es que significando eso José Antonio, yo te he entendido. Yo tengo que matizar ahí algunas cosas y además puedo corroborar. Si algo me ha dado estos muchos días de ir a Valencia, ha sido la de convivir con chavales de 18, de 17, de 16, de 19 años, adscritos de alguna forma a nuestra organización, pero no solo a nuestra organización, a chavales que vienen de otro entorno donde me confirmaban que todo lo que ellos sienten hacia nosotros, todo lo que es levantar un brazo, todo lo que es cantar un himno que no lo perciben como tal, todo lo que es identificarse con una camiseta provocativa, todo lo que es ponerse una céltica, todo lo que es cualquier cosa de esas, les valen todas para hacer la respuesta rebelde a lo que intuyen. Es decir, nosotros tenemos una enorme labor que realizar todavía para canalizar esa rebeldía a esa sociedad líquida que tú mencionabas y llevarla a un entorno en absoluto reaccionario, en absoluto de reacción, que es el entorno de José Antonio. ¿No te parece revolucionario en el sentido de José Antonio? No, te digo. Mención, quiero matizar lo que decías hace un momento. Has dicho, José Antonio es la reacción a la sociedad líquida. No. El José Antonio de la reacción a una sociedad determinada es el José Antonio que sale en defensa de su padre. Y no es una sociedad del 34. Es una sociedad muy anterior. Es la sociedad que genera Ramiro desde su posición. Es la sociedad que van creándose y que va transformándose. En apenas 3 años de la vida de José Antonio pública, desde su escaño monárquico a su asesinato al frente de lo que después se convertiría en el núcleo central del régimen que vendría después. Esa transformación da para hacer decenas y decenas de seminarios explicando qué ha pasado en todo eso. Y precisamente uno de los cambios es que no hay reacción. Es que hay una constatación de una sociedad concreta que no tiene, que ha perdido, que está siendo machacada por una serie de valores y se va cabalgando acerca de lo que está pasando alrededor en Europa, en España, de dónde veníamos, de dónde estábamos, de cuáles eran las causas reales de la destrucción de nuestra esencia nacional. Esa es la verdadera revolución. El plantear, como hace un momento alguien ha dicho, tiene solución esto por la vía democrática, como José Antonio utilizó la vía democrática porque no le quedaba más remedio que participar, pero José Antonio ya nos explicaba que ese mecanismo no podía funcionar necesariamente a través de esa vía. Yo creo que es verdad que esos jóvenes, o sea, dices, ¿qué significa José Antonio? José Antonio hoy significa las dos cosas, ¿no? Por un lado, la referencia absoluta a la rebelión, a la rebeldía, a lo que molesta, pero por otro lado, el único cauce posible, hasta donde yo entiendo, que soporta todo un bloque doctrinal
de posicionamiento ideológico, de posicionamiento práctico, de soluciones reales frente, no sé si hay otros, pero hoy no. No sé si hay otros en la sociedad, pero no están en el conjunto de los partidos políticos, no están en el conjunto de las ideologías al uso, ¿no? Sí, solo quería añadir una cosa. Había dicho lo que es José Antonio. Y Franco, lo que desde mi punto de vista significa hoy Franco es la resistencia española a todo lo que viene de fuera y que pretende invadir la soberanía de España. Lo mismo que Franco resistió y venció al comunismo en su momento, luego resistió las presiones de los que nos querían poner al principio el plan Marshall o los americanos, las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Partiendo de la soberanía y del orgullo, crear la sociedad que creó y construyendo sobre unos valores. Es decir, eso que no es en absoluto, que está en las antípodas de lo que nosotros estamos viendo, esto es lo que yo entiendo que la gente entiende por Franco, la resistencia patriótica y al mismo tiempo soportada en valores. Y yo creo que esas dos figuras son las que estamos como... Bueno, y una construcción de país, ¿no? Te iba a decir, Jesús, pero bueno, no sé el objeto del debate de hoy, que quizás con algún error de bulto en esa defensa de la soberanía, como es dar la entrada a España en la OTAN, que vendría después de pleno derecho, pero ya con las bases norteamericanas en nuestro territorio se ha abierto todo eso. Pero bueno, ese es otro tipo de debate. Yo a mí lo que sí me gustaría es también volver a un poco a la experiencia personal para unir varias de las cosas que se han ido comentando. Yo recuerdo cuando era joven militante falangista que cuando alguien me decía que mi militancia era anacrónica, pues a mí aquello me molestaba, ¿no? Luego con el tiempo, pues ya me dio exactamente igual y ya hace mucho tiempo que vengo a reconocer que efectivamente que es anacrónica, es decir, que está fuera de su tiempo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los valores que nosotros defendemos, y ahí entronco con lo que dice Jesús, que para él significa o es lo valorable de José Antonio hoy en día, es que hoy nosotros tenemos que defender valores fundamentales y tenemos que empezar por lo más básico. Tenemos que defender la vida, tenemos que defender la familia. Entonces, claro, ya no estamos hablando de un proyecto político en el que nosotros podamos discutir si es mejor este modelo o el otro modelo. No, es que lo que está en juego son cosas fundamentales, insisto, como la propia vida, como la propia antropología que hoy en día se pretende modificar y que de hecho ya se ha modificado. Entonces, en ese sentido, efectivamente, claro que somos anacrónicos, claro que estamos fuera de este tiempo, pero es que además hacemos cosas que están fuera de este tiempo. Por ejemplo, yo hoy he acudido a un cementerio a recordar a una persona. Nadie va ya a los cementerios a recordar absolutamente nadie, porque es otra de las cosas que esta sociedad podrida ha destruido, que es el respeto y la veneración a nuestros muertos, mucho menos a alguien que murió hace 80 y tantos años. Hoy he estado en misa. Bueno, es que me alegro de que Juan Chicharro haya dicho que la misa a la que él ha acudido había mucha gente y que muchos eran jóvenes. Porque también efectivamente, lamentablemente, la creencia religiosa de nuestro pueblo cada vez es menor. Entonces, efectivamente, es que tenemos por fuerza que ser anacrónicos, es que tenemos que luchar contra el signo de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el valor indudable que hay que rescatar de personas como José Antonio Primo de Rivera. Luego ya podemos discutir si alguna u otra de las medidas que él propuso hace mucho tiempo están vigentes o no. Yo creo que, en general, la inmensa mayoría están muy, muy vigentes. Oye, vamos a dar paso también, tenemos al otro lado del teléfono, aparte de la línea, aparte de tener a Jesús Muñoz, que le tenemos ahí, como no podemos ver, le tenemos en esto, pero sí tenemos también a Jorge Garrido, presidente del sindicato Unión Nacional de Trabajadores. Jorge, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Claro que sí, hombre. Estamos rodeados aquí de buenísimos amigos, ya lo sabes que sí. Jorge, una valoración tuya personal, 20 la significación que puede tener todavía hoy, qué puede permanecer de eso y qué habría que catapultar de cara al futuro con el 20 de noviembre. Bueno, es una fecha desde luego muy significativa y que a pesar del paso de los años, lejos de olvidarse, sigue estando presente, muy presente. Y yo creo que tiene el valor no solo del recuerdo, sino también de la proyección de futuro que tienen pues aquellas ideas que representaba, por ejemplo, José Antonio Primo de Rivera, el cual pues me parece que es un personaje que no pasa de moda, que sigue presente en la memoria y desde luego también en la actividad política de
de personas no solo como yo, sino muchos más. Y desde luego tiene ese valor que tenían los regeneracionistas, ¿no? Yo esta mañana recordaba como si en el siglo XIX hubo regeneracionistas, pues como Joaquín Costa y otros muchos, que de alguna manera representaban el querer salvar y rescatar España, cada uno con su visión. Desde luego en el siglo XX quien mejor puede encarnar esa figura del regeneracionismo en política yo creo que fue José Antonio Primo de Rivera, el que lee sus escritos y sus discursos y sus artículos, ve un ansia por no solo recuperar todo lo que es la esencia de España, sino también por lograr la justicia social. Y esos son valores permanentes que siguen de actualidad como lo estaban entonces. Entonces, para mí, el valor del 20N es más el estímulo que da el poder seguir reivindicando una figura como la de José Antonio Primo de Rivera y lo que significaba y significa aún para poder rescatar la España grande, unida y justa que muchos creemos que es necesario rescatar. Claro, Jorge, que esas esencias son las que de alguna forma, ahora con las dificultades, antes decíamos, cuando todo va bien, pues nadie se da cuenta de que el país podría ir mejor o peor, pero cuando vienen las dificultades, las situaciones extremas, las emergencias y las catástrofes, es cuando te das cuenta que el país no funciona, el sistema tampoco, y ahí es donde a lo mejor la gente vuelve a unirse y vuelve a recuperar ideas y valores que parece que ya estaban, como decía Norberto Pico, pues trasnochados, extemporáneos, desfasados, tal, y dices, oiga, pues la unidad de la patria, la defensa de la familia, el trabajo, el progreso, no el concepto progresista que nos quieren llevar ahora, ¿no? Todo esto son cosas que a lo mejor los valores de la familia, ¿no? Por citar algunos que se han ido quedando como aparcados ahí y que incluso de algunos ni siquiera llegamos a hablar porque da a lo mejor un poco vergüenza, a lo mejor te llaman a pilas, ¿no? Por defender esas cosas, pero que hay gente que sola, sí que se lo digan, y decía también Martín Estrillas hace un rato, ya está reaccionando y lo hace, dice, oiga, pues si esto, Jorge, esa es un poco la clave del asunto, del momento que estamos, ¿no? Sí, de hecho se ve una gran cantidad de gente joven que sigue fijándose en modelos como el de José Antonio, en la Falange, etcétera. Cada vez que hay una manifestación, lo podemos ver el próximo viernes, en la próxima manifestación que habrá precisamente por el 20N, y se va a ver la cantidad de gente joven que hay. Y eso es una realidad. Pasa con todo lo clásico no muere, siempre generación tras generación hay quien reivindica lo clásico, siempre. Y José Antonio es un clásico y la Falange es un clásico. Y desde luego, si no fuese por eso, no se preocuparían tanto. Por eso hay tantas leyes de memoria democrática con las que quieren coartar y quieren prohibir incluso misas, como si no se pudiese rezar por el alma de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Lo hacen, ¿por qué? Pues porque sigue siendo actualidad. Nos guste o no nos guste, estemos a favor o en contra del personaje y de lo que representa, lo cierto es que sigue ahí y sigue en el debate. Y lo sacan porque está, si no, no lo sacarían. Oye, ha comentado Jorge una cuestión que a mí me parece que es clave también, que es el probable miedo que puede haber a una reacción. Jesús ha levantado la mano, Jesús Muñoz. El miedo que tiene, no sé si el sistema o una parte del sistema, y que por eso se promueven ese tipo de leyes contra aparentemente unas minorías despreciables y marginales que podían ser pues ese tipo de partidos y de ideologías contra las que se va con leyes y con propuestas que son verdaderamente anómalas. Fíjate que el propio Alberto Núñez Feijóo apunta y decía, no, esto no es el fracaso del sistema de las autonomías ni del Estado, aquí no hay tal, es el fracaso del que está en la Moncloa, no queriendo reconocer que esto está prácticamente disuelto. Jesús, adelante, Jesús Muñoz. Sí, es que es eso, justo, por eso levanto la mano, porque cuando me la ha dejado votando Jorge, cuando la inmensa mayoría de los políticos dicen sus mentiras habituales, se están dando cuenta que ya no tienen, ya no recogen, ya no cosechan ese aplauso generalizado de la inmensa mayoría de los españoles, ¿no? Algunos solamente les aplauden de la manera de darles el voto y otros incluso les aplauden físicamente, ¿no? Y entonces cada vez hay más gente que huye de los medios de comunicación convencionales y acude más a programas como este, a redes sociales, para informarse. Y es cierto que no todo lo que hay en redes sociales es cierto, pero es cierto que es distinto de lo que se ve normalmente.
Entonces, enlazando con lo que estabais hablando de ese miedo que tiene el sistema, se está dando cuenta que están perdiendo no ya solamente el poder de su relato, es que están perdiendo incluso, o sea, el pueblo les está empezando a perder el respeto. Les pierde el respeto no solo tirándoles barro, no solamente acordándose de su madre cada vez que ciertos políticos aparecen por la calle. Les está perdiendo el respeto en todos los aspectos y eso les da miedo. Porque este régimen sabe que la gente al final puede ser admirador de Franco o admirador de José Antonio o no, pero que a la larga se van a subir al carro de los vencedores. La inmensa mayoría de los españoles seguirán siendo contrarios a lo que representa el franquismo o a lo que representa la Falange, porque así se lo han hecho creer, pero al final, si los que empujan, si los que sacan pecho, si los que se atreven a salir a la calle, si los que se atreven a decir la verdad, si los que no tienen miedo a las palizas de la policía, a las detenciones, a ser señalados en el trabajo, si al final todos esos siguen adelante, el pueblo, la inmensa mayoría del pueblo se va a subir al carro de los vencedores. Habéis sacado el tema de la juventud. La inmensa mayoría de los jóvenes, como ya se ha dicho aquí hoy varias veces, desconocen, y es triste que lo desconozcan, pero desconocen o bien la obra de Francisco Franco y todo el franquismo, pero ya se están empezando a enterar, cuando les tiene el problema de la vivienda, de que había unos falangistas que hacían casas y que las repartían, de que las pocas leyes que todavía defienden a los trabajadores vienen del régimen anterior, además también potenciadas por falangistas. Se están empezando a enterar de que este sistema autonómico es un caos y que antes no existía este sistema autonómico, que los impuestos son abusivos y antes no existían estos tipos de impuestos. Entonces la gente está empezando a comparar. ¿Y qué ocurre? Que los jóvenes, aunque desconozcan lo más básico, o por lo menos lo esencial de la doctrina nacional sindicalista, o desconozcan la obra del general Franco, se están dando cuenta que lo que les están contando, primero, es mentira, y segundo, los que les están criticando, como bien decía Norberto, los que les están mintiendo sobre un montón de cosas, coño, a ver si también les han mentido con todo lo que les han dicho sobre Franco. Eso lo decía Norberto. Y la inmensa mayoría de los jóvenes no saben bien lo que son, pero saben lo que no son. Y no son de este régimen. Y luego no son la de este esencia, régimen porque no les dan ni una sola solución. Claro, la esencia patriótica se ha perdido, da igual que seas de izquierda o de derechas o que no seas de nada, pero no hay patriotismo, con lo cual dices, tienes unos ciudadanos que no tienen un sentimiento patriótico, pues está perdido. Y luego a mí hay una cosa que ha comentado entre Martín y Norberto que me parece que es clave, que tú tienes un partido como el PNV, Esquerra Republicana, el Partido Comunista o el Partido Socialista y siguen bebiendo de sus fuentes esenciales y de sus orígenes. El conservadurismo español actual no se asienta en ninguno de los preceptos que tenían que haber sido defendidos desde el punto de vista tradicional, porque el conservadurismo español, ¿qué es? Pues sería asentarse sobre la corona, sobre la defensa del catolicismo, sobre una serie de cosas que están ausentes absolutamente en el conservadurismo nacional actual, ¿no? Porque no nadan, son partidos de nuevo cuño, no hablamos de Alianza Popular o Partido Popular, tal, no solo esos, ¿no? Los demás también, pero claro, es que el resto, o sea, su competencia o sus contrincantes, sí nadan naturalmente en sus fuentes y conviven con ellas con total naturalidad. Es como la seda, es decir... La diferencia es que el conservadurismo actual es una fábrica de marketing, es un mecanismo de marketing que solo tiene, en relación con lo que hablábamos del mecanismo de partidos, solo tiene como objetivo ganar unas elecciones al precio que sea. Claro. Es la famosa frase de que tengo unos principios y si no les gustan los cambio y tengo otros, ¿no? Porque el objetivo no marxista es, mucho más. El objetivo no es tratar de convencer a la mayor parte de la gente de que el modelo que nosotros proponemos es el bueno, ¿no? El objetivo es que la gente me diga lo que les gusta más en su mayoría y yo me adapto a ese modelo. Eso es el actual conservadurismo. De hecho, precisamente hacías una reflexión, Jesús, respecto de lo que significaría Franco hoy. Yo no soy franquista, miento. Yo no era franquista. Pero no era franquista sencillamente porque nací en el 64 y Franco se murió en el 75. Yo tenía 11 años. Yo no empecé a militar hasta los 12 y medio, casi los 13. Para mí, la figura de Franco era una persona que no me molestaba, que estaba en los libros de texto, que era el gobernador del momento de nuestra EGB. De nuestra EGB y punto pelota, no tenía más trascendencia. Y que cuando se murió nos dieron 3 días de
sin colegio. Igual que a todos. Esta era la percepción de Franco. Pero claro, ¿qué ocurre? Que Franco se convierte, y ese es el valor, se convierte de repente en un punto de referencia, en un punto de comparación, en un momento en el que dices, voy a ver lo que tenía, que dicen que es que no había libertades. Claro, es que no había libertades. Bueno, vamos a echar un vistazo, ¿no? Vamos a echar un vistazo a lo que tenemos hoy. Y claro, es que se te caen los palos del sombrajo. Es que hoy, por hablar, o sea, puedes acabar en prisión, pueden cerrarte librerías, pueden quemarte los libros de una librería. Basta con que tu pareja, tu mujer o tu esposo te vea en la mesita de noche un retrato de Franco para que te pueda denunciar y puede ir la policía. Han cambiado de tal forma las leyes que ahora no hace falta que tú demuestres. O sea, la carga de la prueba no recae en quien denuncia, sino el que tiene que defenderse. Tienes que demostrar que no es verdad algo. No puedes celebrar una misa porque está prohibido. Y si no está prohibido, ya se ocupan los medios de hacer que parezca que está prohibido y que sea un escándalo. Tienes un blog y te lo cierran. Tienes una cadena y te lo cierran. Alguien decide que no eres políticamente correcto y no importa que estés en las 4 o en no sé dónde, te cierran los canales. Claro. Y entonces vas y comparas y dices, joder, con la falta de libertades del régimen de Franco. Bueno, vamos a por la vivienda. Venga, vamos a por la vivienda. Ahí sí que debe haber un... Y resulta que 5 millones de viviendas son incomparables. Y lo único que han podido hacer para competir con eso es arrancar las placas del ministerio correspondiente del Instituto de la Vivienda, que era el que concedía las viviendas. Bueno, pues qué sé yo, vamos a por las infraestructuras. Vamos a ver si... Y entonces resulta que la famosa dana que llaman a la gota fría de este año, pues se lleva por delante todos los resquicios de lo que pudieran decir del mecanismo. Bueno, es que entonces vamos a hablar de, no sé, de la educación. O Fuerzas Armadas. ¿No? Vamos a hablar de la educación y vamos a hablar de aquello de la formación del espíritu nacional. Y te tienes que pelear con las distintas invectivas que nos han lanzado a lo largo del tiempo, a las que yo me he tenido que declarar objetor de conciencia a lo largo de los años, de educación para la ciudadanía, de sus distintas versiones hasta la actualidad, y como no han colado, te las imponen por la vía directa. El tema del sexo. Diciendo barbaridades en los libros. Es que no hay ni una referencia en la que, claro, cualquier persona con 2 dedos de frente que empiece a pensar dice, mire, yo no sé lo que era este señor, si era o no era de facha o no era facha, pero lo que yo sí digo es que comparando, por un lado, lo hizo mejor. Y por terminar, ¿por qué decía que yo no era yo soy? Porque, por definición, cualquiera, mi padre sí lo era, mi padre lo era y lo descubro cada día más. Mi padre nace en el 35 y está afiliado a las falanges juveniles de Franco cuando tiene 11 años. ¿No? En el 35, 46 ya es afiliado a las juventudes, a las falanges juveniles de Franco. Y se ha desarrollado toda su vida en el régimen. Es lógico que, siendo falangista, como es desde la cuna, desde su cuna, desde su padre, desde su abuelo, es razonable que sea falangista al mismo tiempo que entienda que la visión del falangismo que él asume es la que ha impuesto el caudillo. Crítico, por supuesto que un falangista crítico, de los que efectivamente tuvieron algunos problemas precisamente por reivindicar la autenticidad del falangismo, especialmente en la peor etapa del franquismo, ¿no? Especialmente en el abandono de una serie de principios azules y la conversión a una socialdemocracia extraña o a un conservadurismo libre mercado, ¿no? El de los años 60, ¿no? Claro, ¿no? Un conservadurismo raro, porque al vaciamiento. No era liberalismo puro, puesto que seguía siendo católico, seguía siendo... Bueno, la democracia, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué digo que sí que hoy lo sería? Por definición. O sea, por contraposición, por defensa, o sea, por impedir y por plantarme ante lo que es el arrollar permanentemente una figura miserablemente sin la menor oportunidad y sobre todo porque está prohibido. Es una cosa instintiva. Es instintivo. O sea, chavales de 11, de 12, de 13 años, evidentemente sin ninguna formación, sin ningún criterio político, observan que lo prohibido es Francisco Franco. Claro. Observan que lo prohibido es José Antonio Primo Rivera. Claro. Y entonces, con su afán de rebeldía, dice, pues sí. Claro. Pero me pasa a mí. Y se le oye en las aulas, en el fondo, decir, viva Franco. Y entonces la profesora dice, ¿quién ha dicho eso? Voy a hablar con tus padres, te voy a hacer un parte, no sé qué. Claro, hay veces que la profesora va a dar con padres que son evidentemente peores que sus hijos. Vale, pero sí, yo quería añadir una cosa. Espero que breve también. Aparte de las realizaciones del estado de obras de ese que hablaba Gonzalo Pérez de la Mora. Te pilla el truco, Jesús. En todas tus intervenciones dices al principio que vas a ser breve, de tal manera te curas el salón y nunca te cortamos porque pensamos que vas a ser breve, pero es mentira. Nadie es breve ni lo dice. Aquí nadie es breve. En realidad no eres tan breve. Nadie es breve ni lo dice. Jesús. Lo dice alguien que soy consciente de que no soy breve en ninguna de mis intervenciones. Pero no lo digo. Pero nunca dices que vas a ser breve. Bien, pues
Lo intentaré de todas maneras. Vaya, joder, me has descubierto. Hablabas del estado de las obras. Sí, decía que más allá del estado de obras, como decía Fernando de la Mora, que era el estado de Franco. Mi padre era franquista, como decía Carlos Blanco, sin sombra de íntimo condicionamiento ni mácula de reserva mental alguna, como dijo Carlos Blanco en el día de su juramento. Y mi padre, militar de carrera, era exactamente así. A mí, como reacción, todo aquello que sea condenar aquello que mi padre quiso hacer mejor, es como condenarme a mí. ¿No? Me parece un poco a la razón primera que le hizo José Antonio entrar en este mundo de asqueroso que es la política, eso me decía Norberto. Pero hay una cosa que hay que agradecerle a Franco desde mi punto de vista, y es más allá del estado de obras, más allá de las realizaciones positivas, materiales, y es que igual que las personas no pueden vivir sin autoestima, las naciones tampoco. Lo que tenía la nación, la España de Franco, era autoestima. Y ahora la nación actual del 75 hasta ahora lo que tiene son complejos. Se odia a sí misma, no se quiere, no se respeta y es difícil que respeten los demás. Fíjate si eso es verdad, que la autoestima nacional pasa por la selección de fútbol, que es lo único que parece o el tenis, o Fernando Alonso, o Rafa Nadal. Sí, pero el patriotismo... Que está bien. No, está bien regular, porque Rafa Nadal será muy buen tenista, pero también Era mucho la pata con las cosas cuando fue la caída de las vacunas. Sí, no, porque bueno, la gente se hace más española cuando triunfa la selección española. Sí, pero hay cosas que están Martín, por encima de otras. Es decir, ¿cuál es el patriotismo de honor a Nadal, lo que tú quieras y lo que sea? Pero hay una cosa que va más allá de defender una camiseta, un deporte, claro, lo que sea. Y esa es la autoestima que yo creo, estoy absolutamente seguro que existía en el régimen de Franco, claro, y que no existe ahora. Y las personas no pueden vivir sin autoestima, no pueden vivir rebeladas contra sí mismas y las naciones tampoco. Es lo que yo quería decir, más allá de que las cruces sean más altas. Es que el Valle de los Caídos podía estar coronado por una cruz de palo y ser igualmente una cosa a defender con todo. Sí, sí. No es tanto la altura de la cruz como la altura del ejemplo de los que están ahí enterrados. Sí, sí. Bueno, y además, y permitidme, los que estamos en la mesa lo sabemos. No hace falta que digas que vas a ser breve. Voy a ser muy breve, como diría Jesús García Conde. Franco no fue el primero en el alzamiento, es decir, todos lo sabemos los que estamos aquí, es decir, geografía insuficiente. El 17 de julio de aquel año 36, el 17, no el 18, es cuando se produce el alzamiento y lo hace Emilio Mola, le pega un telefonazo a Sanjurjo para que se venga de Lisboa, que se coge el baúl más grande que tiene de uniformes y se estrella con la avioneta que llevaba. Y hasta septiembre y después de tomado el Alcázar con las tropas que venían de África, es cuando, entre comillas, se proclama a Francisco Franco como el caudillo y el generalísimo del alzamiento nacional, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, que él es circunstancial. Se quita de en medio la Junta Nacional de Defensa Nacional que se hace por 2 veces en Salamanca, se quita de en medio a Cabanellas, se quita que era masón, pero que también era masón y republicano, pero también era un alzado, sí, porque sí, él estuvo en el alzamiento. Se quita de en medio a Queipo de Llano porque era republicano, y entre la elección entre Emilio Mola, es decir, el general Mola, que era general de brigada, y Francisco Franco, que era teniente general, se elige al general Franco porque era de mayor graduación que Emilio Mola. Es decir, si el general Mola hubiera sido de mayor graduación que Francisco Franco, habría sido el que habría liderado como generalísimo el alzamiento nacional. Yo he leído algunas cosillas. Sí, no puede ser. Si es que estaba recordando que todo eso seguramente no sea casualidad, sino que sea providencial. Sí. Te lo compro. Es providencial. Por ejemplo, el insigne politólogo Carl Smith hablaba de la propia figura de Francisco Franco y desde luego de su régimen como esa figura bíblica del catejón, es decir, esa fuerza que en un momento dado
puede detener al mal. Bueno, sus legionarios decían que tenía baraca. Baraca. Sí, pero eso de la baraca decía que la tenía también Zapatero. La baraca. Cuando la extrema izquierda y esos ideólogos de la separación de España trabajan en el tema de fomentar, y de ahí viene la ley de memoria democrática y la histórica, la división de los españoles, enfrentándonos con Franco y con el pasado y intentarnos convertir, como son los alemanes o los paranoicos de su historia, porque tampoco pueden hablar de nada y tienen leyes también prohibitivas en ese sentido ideológico. La gente, hay algunas cosas de las que no puede hablar allí, son unos esquizofrénicos y nos quieren llevar a ese terreno. Sí me parece que cuando quieren equiparar a Franco con los nazismos, los fascismos y todo eso, es un grave error, porque Franco era un monárquico, un militar profesional que gana una guerra, mientras que Adolfo Hitler y Benito Mussolini, con mucho cariño que le pueda tener mucha gente, o por una cuestión histórica, por lo que sea, son unos señores que eran políticos, que les gustaban los uniformes y pierden la guerra. O sea, hay una diferencia enorme con Franco, porque Franco podía simpatizar más o menos con Alemania, con la Alemania del Eje y con Italia y con no sé qué, pero realmente no tenía ideológicamente mucho circunstancial y en general. Oye, que voy a ser breve. Sí, nos quedan muy pocos minutos y sí quiero que Jesús y Jorge Garrido por lo menos se nos puedan despedir en 2 minutos y irles dando ya paso a esa despedida, pero que digan sus palabras penúltimas. Sí, pues yo creo que si se saca un resumen, una conclusión de este programa, hacemos un análisis, es que este régimen que tenemos ahora no soporta la comparación con el régimen de Franco, independientemente de si sea franquista o no. Otro es que la juventud está cogiendo unas banderas que, o bien porque estaban, algunos nunca las hemos dejado, ¿no? Pero bien que ya no estaban en manos de jóvenes, las están recogiendo porque consideran que es una bandera de rebeldía. Ahora nuestra obligación será formarles para que esa rebeldía la puedan basar en una ideología determinada. Otra conclusión es que este régimen que ha bajado de los altares a Dios, ha bajado de los altares a Dios, a la Virgen, a los santos, ha subido a San Boto y a Santa Urna, y eso al final no le compensa a los seres humanos en general y a los españoles en particular, y por eso están buscando algo más trascendental, y que el régimen está cometiendo errores en la represión, que, repito, como he dicho antes, me gustaría que no hubiera esa represión, pero hay que verle el lado positivo. Está cometiendo errores en la represión a los franquistas, a los falangistas, a los disidentes en general. De hecho, y con esto termino, han cometido un error que no lo hemos dicho hoy, pero que no tiene que pasar desapercibido. Han profanado las tumbas de ambos. Es decir, han conseguido, al profanar la tumba de Franco, que incluso falangistas que se consideraban antifranquistas, o por lo menos no eran franquistas, han acudido como un solo hombre a protestar por eso y se han rebelado, y han profanado la tumba de José Antonio, de manera que muchos que se consideraban franquistas pero no eran para nada falangistas también acudieron o han protestado de una manera o de otra con esa otra profanación. Es decir, nos han estado uniendo, o sea, nos la están poniendo a huevo, o sea, nos están haciendo un frente común, y creo que debemos sacar algo de provecho de ello. Y por eso, antes mencionaba Jorge, la manifestación del próximo viernes es una enmienda a la totalidad al régimen, y es una comparación también con lo bueno que ha habido en otros momentos de la historia de España o con otros personajes históricos. Por eso desde aquí quiero invitar a que nos acompañen el viernes a partir de las 9 de la noche a esa manifestación que va a ir de lo que es parte del foco de este régimen, desde la calle Génova, donde está la sede del PSOE, hasta Ferraz. Donde está la sede, donde está la sede paralela. Jesús Muñoz, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen resumen. Adiós y arriba España. Me despido ya, arriba siempre. Jorge Garrido. Bueno, yo también quiero hacer una referencia, ¿no?, a lo que se ha mencionado del tema de Franco. Yo, que no soy franquista, no lo he sido nunca. Además, en mis años mozos era bastante antifranquista. Lo que han conseguido es un poco lo que decía Jesús Muñoz, y es que cada vez le valore más. Y no soy franquista, ni me van a hacer franquista ellos, porque realmente creo que Franco fue un militar sin ideología, que gestionó el país de la mejor manera que consideró oportuno. Creo que en comparación con otros, desde luego, bastante mejor, pero no hizo la revolución nacional sindicalista, que es en lo que yo creo, que es en lo que José Antonio
por lo que José Antonio dio su vida, y fue la ocasión histórica de hacerlo, no se hizo. A cambio, es verdad, algunos falangistas tuvieron un protagonismo en determinados ministerios que es justamente la labor social de ese régimen, es decir, toda la labor social la hicieron los falangistas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Vivienda, etcétera, el Ministerio de Justicia, Agricultura también, en fin. Por lo tanto, no soy sospechoso de ser franquista, porque no lo he sido nunca, repito, y creo que Franco de alguna manera inutilizó a la Falange para que no pudiera hacer la revolución nacional sindicalista, pero su régimen está ahí, los logros están ahí, cogió una España absolutamente hambrienta, destrozada después de la guerra y acabó siendo la 8ª potencia industrial del mundo. Esos son datos objetivos, te caiga mejor Franco o no. Es decir, y cuanto más se obcequen contra la figura de Franco, pues van a encontrar a más gente defendiéndola, porque es un poco instintivo. Es decir, cuando te están mintiendo, te están manipulando y hasta te están sancionando por tener una opinión, aquí se está pisoteando la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de cátedra. No se puede ni siquiera estudiar ese periodo histórico con un poco de objetividad sin miedo a que te puedan sancionar. O sea, es que esto es terrible, ¿no? Lo que está sucediendo. Entonces, claro, al final no se puede tapar el sol con los dedos o con la mano. O sea, el sol está ahí y la verdad sale adelante, y guste más o guste menos, se tenga una opinión o se tenga otra, lo cierto es que Francisco Franco es uno de los personajes más importantes de la historia de España, y José Antonio Primo de Rivera, desde luego, el ideólogo más importante que ha habido en el siglo XX y el que, de alguna manera, creo yo, sigue teniendo la clave para la solución de los grandes problemas de España. Hay que ver más a José Antonio. Jorge Garrido, muchas gracias. A vosotros. Y gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Un corrillo último para Jesús García Conde, para despedirnos y un poco conclusión también. Pues Presidente José Antonio es un modelo para la juventud. Franco le devolvió la autoestima a España y nosotros tenemos que mantener la autoestima vinculándonos a estas dos grandes figuras, y esa autoestima exige que no dejemos profanar sitios como el Valle de los Caídos. Me ha gustado lo de la autoestima. Norberto. Nada, invitar a los que nos estén viendo a que hagan como yo y asuman su anacronismo, y que precisamente lo utilicen como punta de lanza contra una época miserable, una época canalla, una época asesina que nos ha tocado vivir y que queremos transformar. Y para esa transformación, pues qué mejor que beber de las fuentes claras de algunos de nuestros mejores hombres, como son los que murieron un 20 de noviembre. José Luis García Castañeda. Yo voy a ser muy breve, como diría Jesús García Conde. La que he liado. Gibraltar español y Malvinas argentinas, y el Valle no se toca. Y desde luego tampoco el monumento a los caídos en Navarra, en Pamplona, que ya el PSOE y ETA han decidido que lo van a tirar, cuando ya lleva años resignificado, cuando han tapado los lienzos que hay allí puestos y los frescos, y cuando ya han sacado allí al general Mola, al general Sanjurjo, pero desafortunadamente ya iniciamos el procedimiento de bien de interés cultural, así que los rojos y los asesinos no lo van a poder tocar, al menos de momento. Esperemos que no se meta entre medias el partido rojo vestido de azul. Martín. Pues yo voy a hacer lo mismo que ha dicho Norberto, pero utilizando esta vez a Franco. Yo voy a decir lo que decía Franco. Haga usted como yo y no se meta en política, porque efectivamente Franco era un gestor, Franco era un hombre sin ideología, Franco era un hombre de una inteligencia suprema para la organización del Estado, tuvo la aventura y la fortuna de elegir buena parte de los postulados que nosotros defendemos, pero la parte ideológica la ponemos nosotros. Esa parte ideológica es la que tenemos que hacer un esfuerzo grande para transmitir a toda esa rebeldía que efectivamente se produce cada día en los jóvenes y en los no tan jóvenes, y esa es la tarea que nos tenemos que dar, ¿no? La de tratar de llevar este 20 de noviembre, estos 20 de noviembre, no solo la figura
señera o la figura histórica, sino el contenido de esa figura histórica y su proyección en la España de hoy. Por eso es importante que el 22 estemos también en esa manifestación que está recogiendo aquello contra lo que tenemos que luchar, que es el régimen de 78. Entonces, desde la sede del Partido Popular en Génova hasta la sede del Partido Socialista en Ferraz. El régimen que está con el gota a gota también. Queridos Jorge, Jesús García Conde, también a Juan Chicharro, al general, Norberto, José Luis y Martín, muchas gracias por haber estado con nosotros para celebrar y recordar este día. A todos ustedes, señoras y señores oyentes, saben que hemos llegado al final del programa, son las 10:30 de la noche, 9:30 en las Islas Canarias. Saben que mañana, jueves 21 de noviembre, volveremos a estar con ustedes para contarles lo que ocurre en España y en el mundo. Que tengan una feliz noche.